Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver sistema cardiovascular. Ok, vamos a empezar por el corazón y cómo se compone. El corazón se compone por capas y tenemos que tiene el epicardio, ¿sí? Que se continúa con el saco que recubre el corazón, que es el pericardio, ¿sí? Digamos que es la capa más externa del corazón. Luego sigue la capa de en medio, por así decirlo, que es el músculo, que son las fibras de músculo estriado involuntario, y este se denomina miocardio. Y la capa más interna del corazón, endocardio, es una capa que se encuentra en la parte más interna del corazón. Como sabemos, se compone de 4 capas, ¿sí? Tenemos, de 4 cámaras. El corazón lo podemos ver y así se estudia. Se compone de 2 aurículas y de 2 ventrículos. Y la separación entre aurículas y ventrículos la tenemos por las válvulas auriculoventriculares. Del lado derecho está la tricúspide y del lado izquierdo está la válvula mitral. Y las válvulas que salen de los ventrículos, de las arterias, pues son las válvulas semilunares. Entonces, tenemos que las aurículas o los atrios son las cámaras superiores del corazón y están separadas por el septum auricular, ¿sí? El atrio derecho tiene la característica que tiene una depresión en forma de óvalo que cuando nacemos o cuando un bebé nace, lo que hace es que las presiones hacen que se, se cambie la configuración del corazón y entonces esto ya queda un remanente del foramen oval. Esto es una característica anatómica de la aurícula derecha. ¿Y cómo actúa la aurícula derecha? Pues actúan recibiendo el retorno venoso. Del lado derecho actúan recibiendo la circulación sistémica y esto es a través de las venas cavas, tanto superior como inferior. Y del lado izquierdo, las aurículas derechas, pues reciben el retorno venoso, pero de la circulación pulmonar, es decir, llegan las venas pulmonares. Entonces, aquí tenemos el derecho. La aurícula derecha se caracteriza porque llega el retorno venoso de la circulación sistémica de la vena cava superior, de la vena cava inferior, y ahí es sitio donde nace el seno coronario, que veremos más adelante. Las coronarias se encargan de dar la irrigación al corazón como tal. Y las aurículas izquierdas reciben la circulación del pulmón, es decir, reciben a las venas pulmonares, derechas e izquierdas. Entonces aquí podemos ver un corte longitudinal en donde aquí tenemos a las aurículas, ¿sí? Y aquí están las válvulas auriculoventriculares y aquí tenemos a los ventrículos, ¿no? Este es el septo de las interatrial o interauricular que separa las aurículas y este es el septum que separa los ventrículos, que es el interventricular. Esta es una foto de un atlas en donde hacemos un corte longitudinal del corazón y podemos observar, aquí está de este lado, del lado derecho tenemos a la válvula tricúspide y del lado izquierdo tenemos, este solamente es del lado derecho, ¿no? Y tenemos aquí el ventrículo derecho, ¿sí? Y la separación de la válvula tricúspide, ¿no?
Esta es otra imagen en donde vemos el corazón. Si ven, este es el músculo estriado del corazón, em, en donde vemos que es estriado involuntario, ¿no? Este lado está el miocardio, la capa más interna es el endocardio y obviamente la externa pues es el epicardio que se continúa con el pericardio. Esta es la apertura de la válvula tricúspide y obviamente aquí abierto pues vemos la aurícula. Ok, en cuanto a los ventrículos, pues son las cámaras inferiores, ¿sí? Del corazón, también están separadas por el septum interventricular. Y aquí hay una particularidad muy importante porque tiene relevancia a nivel fisiológico. El ventrículo izquierdo se caracteriza por ser más grande que el derecho, y esto es porque la parte izquierda del corazón, especialmente el ventrículo izquierdo, pues es una cavidad que maneja presiones altas, ¿no? De hecho, la presión que nosotros medimos es una presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder eyectar la sangre a la circulación sistémica. Entonces, como tiene que vencer esa presión, tiene que generar mucha fuerza y por lo tanto, pues se dice que es una cavidad que maneja presiones altas. A diferencia de la derecha no maneja presiones tan altas como lo hace el izquierdo. El derecho, obviamente, pues tiene una pared más delgada porque no maneja presiones tan altas como el izquierdo. Esto tiene una implicación clínica importante porque, por ejemplo, las personas que padecen hipertensión arterial, lo que ocurre es que entonces el ventrículo izquierdo tenga que hacer un esfuerzo mayor para eyectar ese volumen de sangre y entonces, como ustedes saben, cualquier músculo que tenga que trabajar con más fuerza, pues va a desarrollar una masa muscular, ¿no? Esto se denomina hipertrofia. En el caso de las personas que tienen hipertensión no controlada, pues esta hipertrofia en el corazón no es tan buena como si se desarrolla una hipertrofia del bíceps, ¿no? Que podría verse pues estéticamente bien. En el corazón una hipertrofia pues es no funcional, ¿no? Entonces esa es la implicación que tiene. La contracción que se denomina sístole es importante porque entonces en términos de fisiología la contracción se refiere a una sístole, ¿sí? A una sístole que es donde se expulsa el volumen en cada latido. Entonces tenemos que el ventrículo derecho le llega la sangre que proviene de la aurícula derecha, ¿no? Pasa por la válvula tricúspide y sale la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo, ¿sí? Recibe la sangre que viene de la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Como mencionaba, es la cámara donde se genera mayor presión. Aquí tenemos una vista del ventrículo izquierdo, ¿no? Cómo está separado por sus válvulas, ¿sí? Y el tabique interventricular. Y la pared muscular pues es más ancha. Esta es otra vista. Ok. Y las válvulas. Entonces recordamos, del lado derecho, la válvula aurícula ventricular que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho es la válvula tricúspide y la válvula que separa las cavidades izquierdas pues es la mitral, ¿no? Ahora, las válvulas de las arterias que salen del ventrículo derecho, que sale la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, que sale la arteria aorta, estas arterias también tienen unas válvulas que se denominan semilunares, ¿no? Entonces, la aorta tiene las válvulas semilunares y las válvulas pulmonares. Esto podemos ver un corte transversal o axial
de los ventrículos. Entonces aquí podemos ver la válvula mitral, ¿no? Que solamente tiene dos partes o dos valvas, y la válvula tricúspide del lado derecho, esta tiene, pues como su nombre lo indica, tiene tres valvas, ¿no? Bueno, la pulmonar y la aórtica se denominan semilunares porque la forma de las válvulas es en forma de luna, ¿no? De una media luna. Entonces, si pueden observar, aquí está la semilunar de la pulmonar y la semilunar de la aorta. Esta es otra vista de un corazón real, ¿no? En donde podemos observar aquí la salida de la aorta, y aquí las de los ventrículos, ¿no? Auriculoventriculares. Ahora bien, estas válvulas auriculoventriculares, resulta que en cada latido lo que hacen es cerrarse. Entonces lo que escuchamos en cada latido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entonces este cierre es ejercido porque unas, digamos así, como un tipo sombrilla, ¿no? Es la que levanta a la válvula, ¿sí? Esto que levanta la válvula y que permite que se cierre y ya no deje pasar sangre, se denominan las cuerdas tendinosas, ¿sí? Estas cuerdas tendinosas es como el ejemplo de una sombrilla, ¿no? Entonces, cuando se abre la sombrilla, en este caso se cierra la válvula, lo que estamos viendo es que estas cuerdas tendinosas tensan a la válvula para que no se cierre. Estas cuerdas tendinosas están hechas de unos pequeños músculos que se extienden, que se denominan músculos papilares, ¿sí? Esto es bien importante porque el cierre de una válvula permite que ya no haya, ¿sí? Que ya no haya entrada de más volumen de sangre, ¿no? Porque más volumen, más presión. Entonces es importante que se quede ahí el volumen para que pueda ser expulsado y ya no se regrese a las aurículas. Esta es la imagen de, aquí está la válvula, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que permite que se cierre la válvula? Son estas cuerdas tendinosas, que son los músculos papilares, ¿no? Entonces, cuando hay un defecto de una válvula, a lo mejor hay un defecto desde la cuerda tendinosa y no permite que esta válvula cierre bien, la cual tiene que cerrar bien para que se lleve a cabo un buen volumen durante la sístole. Estos son los músculos papilares, ¿sí? Que forman a las cuerdas tendinosas, que podemos observar aquí en este corte, ¿sí? Aquí está el músculo papilar, que forman como unas cuerdas que se tensan para evitar que la válvula se abra. Ok, en cuanto a las capas, ya lo habíamos comentado en la primera clase. Sabemos que el corazón está cubierto por dos capas, que es el pericardio, ¿no? Entonces es un saco fibroso que contiene al corazón y genera un espacio virtual porque normalmente hay una pequeña cantidad de líquido seroso que hace que no haya roce del corazón cada vez que late. Entonces, hay dos componentes. Recordaremos que hay dos capas, ¿no? La visceral y la parietal. Entonces tengo el componente fibroso y tengo el componente seroso. Es decir, del componente seroso es una capa muy delgadita que recubre al corazón, ¿sí? Entonces, del seroso tengo a la capa visceral, que como su nombre lo indica, víscera, está firmemente adherido al corazón, ¿sí? Entonces recubre al corazón. Y fuera de esta hay otra capa que está en contacto con el mediastino, que es la capa parietal,
¿no? Y esta constituye al pericardio parietal. Ahora, observamos aquí que lo que está adherido al corazón sería el pericardio visceral, que es una capa muy delgadita, y una capa un poquito más gruesa es la capa que está hacia el mediastino, que es una capa externa que se denomina el pericardio parietal. Entre estas dos corre un líquido, que es un líquido seroso mínimo, una mínima cantidad, que lo que permite es que el corazón se contraiga libremente sin que haya roce con las estructuras en el mediastino. Esto sí tiene una implicación clínica importante porque, por ejemplo, en aquellos casos en los que se presenta, un ejemplo, a lo mejor un accidente en donde hubo un traumatismo torácico o a la parte del mediastino, entonces este pericardio puede irrumpirse porque además pues genera cierta protección al corazón y se puede llenar de sangre. Entonces este espacio que es virtual pues se empieza a ocupar en una situación patológica y lo que resulta es lo que se conoce como tamponade o tamponamiento cardíaco. Es una situación muy grave que pone en riesgo la vida porque entonces este espacio que normalmente tendría que contener una mínima cantidad de líquido se llena de más líquido y entonces esto evita que el corazón pueda latir libremente, ¿no? Entonces restringe los latidos. Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace la famosa pericardiocentesis, que es meter una aguja, ¿no? Para aspirar el líquido que está ahí y el corazón entonces pueda latir libremente sin la presión que tiene de la sangre acumulada ahí, ¿no? Ok. Esto es lo que les decía, es la cavidad pericárdica es un espacio virtual que existe entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, que normalmente tiene una mínima cantidad de líquido seroso que permite que no se friccione el corazón cada vez que está latiendo, además de que le sirve como protección, pero en situaciones patológicas hay muchas, pero bueno, supongamos que eh, un accidente puede llevar a un tamponaje cardíaco. Ok, entonces tenemos la circulación. La circulación ocurre de la siguiente manera. La sangre llega a la aurícula derecha, ¿no? Y de la aurícula derecha, obviamente pasa por la tricúspide, que es el volumen de eyección que va a ir a la circulación pulmonar, ¿no? Pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho atraviesa la válvula semilunar y sale la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar llega hasta los capilares pulmonares, o sea, hasta los vasos arteriales más pequeños, y es ahí donde ocurre el intercambio de gas, ¿no? Tanto de gas, o sea, de oxígeno, dióxido de carbono y de nutrientes y electrolitos. Bueno, entonces ocurre el intercambio y regresa esa sangre, ¿sí? Ya que no está oxigenada y pasa por las vénulas de menor calibre y llega a las venas pulmonares, ¿no? Y las venas pulmonares lo que hacen es otra vez entrar a la aurícula derecha. Esta es la circulación del lado derecho del corazón, que recordamos que es una circulación en donde es un sistema de baja presión. Ahora bien, la izquierda es similar, solo que esta no va al pulmón, sino que va a nivel sistémico. Entonces, la sangre llega a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, ¿no? Este volumen, que es el volumen de expulsión o de eyección, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo tiene que atravesar la válvula semilunar de la aorta y la aorta va a nivel sistémico, ¿no? O sea, a todas las arterias para el tronco superior y para el tronco inferior. Se van haciendo las arterias más pequeñas a los capilares sistémicos. Hay un intercambio de nutrientes también gaseoso. Se intercambia CO2 por el O2. Sale la sangre no oxigenada ya a través de las venas, ¿no?
y de todas las venas se recolecta la parte superior a la cava superior y la parte inferior a la cava inferior, y ambas cavas desembocan en la aurícula derecha, perdón, aquí me equivoqué, en la aurícula izquierda. Ok, este es como se ve la circulación, ¿no? Entonces, aquí en la aurícula derecha llega las venas cavas, ¿no? De la circulación sistémica, pasan al atrio a través de la válvula tricúspide, y de la válvula tricúspide podemos observar aquí que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿no? Ok, y aquí a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares, ¿no? Y de las venas pulmonares pasa a la aurícula derecha, atraviesa la válvula mitral, pasa por el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo, aquí podemos observar, sale la aorta, ¿no? La aorta va a nivel sistémico. Entonces, a ver, voy a regresar aquí. De la aurícula derecha, este está bien, esta es la circulación derecha, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar, ¿no? Llega a los capilares pulmonares y regresa en venas pulmonares, pero perdón, aquí me equivoqué, de las venas pulmonares, las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, perdón, aquí me equivoqué. Y la circulación izquierda es que de la aurícula izquierda pasa la sangre por la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, sale por la válvula semilunar, por la aorta, llega a todos los capilares sistémicos, venas sistémicas, y de la vena cava superior e inferior llegan a la aurícula derecha. Ahora sí, ¿ok? Así es. Entonces, vamos a ver este pequeño video. Lo tienen subido en Brightspace también, por si lo quieren observar, para que veamos cómo ocurre de forma dinámica esta circulación a través del corazón. Ahí observamos cómo se llenan las aurículas, pasa a los ventrículos y sale hacia las arterias correspondientes. Del ventrículo derecho, ¿no? Sale de este ventrículo derecho, sale a las arterias pulmonares, y del ventrículo izquierdo sale, ¿no?, a la aorta. Esta es la aorta, que es el arco aórtico. Entonces vienen de la vena cava superior y de la inferior, llega a la aurícula derecha, ¿no? Aquí está, la aurícula derecha. De la aurícula derecha atraviesa la válvula aurícula ventricular del lado derecho, que es la tricúspide, ¿no? Y del otro lado es la mitral. Aquí estamos viendo, este es el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa por la válvula semilunar de la arteria pulmonar y sale la sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿sí? Y se dirige hacia los pulmones, ¿no? Ok, luego llega aquí la sangre a la aurícula izquierda de las venas pulmonares, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo lo que hace es salir a través de la aorta, la válvula semilunar de la aorta, ¿no? Aquí está la aorta, y esta va para la circulación general, que son cavidades que tienen más presión, la cavidad izquierda. Aquí va la aorta, desciende y se ramifica, ¿no? La aorta descendente, que se divide en aorta torácica, aorta abdominal, baja por las ilíacas, ¿sale? Ok.
Luego tenemos que el corazón tiene su propia circulación, le llega sangre a través de las arterias coronarias. Entonces tiene dos arterias coronarias, tiene la derecha y tiene la izquierda. Y a su vez se dividen para que todo el corazón tenga oxígeno para que pueda seguir latiendo, ¿no? La derecha se divide a su vez en arteria marginal, ¿sí? Y en la posterior interventricular, es decir, la derecha, lo que hace es dar la vuelta y pasar por detrás del corazón, ¿no? A nivel del tabique interventricular. Y la izquierda lo que hace es, va a dar una anterior interventricular que se le llama descendente anterior, es decir, la izquierda va para adelante, ¿sí? Y luego también da otra rama que da la vuelta al corazón hacia la izquierda, que se denomina circunfleja. La mnemotecnia es consonantes con consonantes, vocales con vocales, es decir, derecha, D es posterior y izquierda, I, A, y anterior. ¿Sí? Entonces una va para atrás del corazón, que es la derecha, y la izquierda va para adelante del corazón. Esta es la disposición de las arterias, ¿sí? Aquí podemos ver esta que va aquí enfrente, es la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda, y tiene una rama que da la vuelta que se denomina circunfleja en la parte anterior. Y de la derecha, la coronaria derecha lo que hace es da una rama marginal, ¿sí? Hacia el lado derecho y da la otra es posterior, ¿no? O sea, la estaríamos viendo a nivel posterior en el tabique interventricular en la parte posterior del corazón. Eso es en cuanto a la irrigación y esto resulta muy importante porque si no le llega sangre al corazón, ¿sí? Recordemos que es un músculo y los músculos trabajan con oxígeno, ¿sí? O sea, las células trabajan a través del ciclo de Krebs, a través del oxígeno. Pero este es el único músculo que no puede permitirse generar ácido láctico a través de un metabolismo anaerobio. Entonces, si yo tengo ocluida una de las coronarias, lo que va a pasar es que este segmento del corazón no le está llegando sangre. Entonces, ese segmento de esos miocitos no van a poder funcionar adecuadamente. Evidentemente no puede, es una situación en la que no es compatible con la vida, porque no puede dejar un segmento del corazón no contraerse. ¿Sí me explico? Es lo que se denomina, o esta es la fisiopatología de un infarto agudo al miocardio, ¿no? Un infarto es esto, es que se ocluye alguna de las arterias que irrigan al corazón. Bueno, ahora, ¿cómo ocurre que late el corazón? Resulta que estas células son especializadas porque tienen un sistema único que se denomina un sistema de marcapaso, es decir, que generan un impulso, o sea, ellas mismas generan un impulso eléctrico que comunica a todas las demás células, porque recordemos que están en disposición de sincicio de estas uniones intercelulares que permite que la comunicación eléctrica llegue a todo el corazón. Pues bien, la conducción eléctrica del corazón sigue un orden, ¿sí? Tenemos células altamente especializadas que lo que hacen es que solitas se generan o se autogenera un potencial de acción para generar un impulso cardíaco. Estas células las tenemos ubicadas en el nodo seno auricular y luego viajan al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y esto pasa por el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje.
Aquí en este diagrama podemos observar que el nodo seno auricular se encuentra, ¿sí?, en la aurícula derecha. Lo que va a hacer es mandar el impulso eléctrico al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y del nodo aurículo-ventricular, que está entre los ventrículos, va a pasar al haz de His, ¿no?, que es este que se encuentra aquí en medio. Y del haz de His, ¿sí? O sea, recordemos que todas estas células ya están teniendo el impulso porque tienen las uniones intercelulares. Entonces, del haz de His lo que hace es mandarlo a las fibras de Purkinje para que el resto de los ventrículos pueda contraerse. Entonces, así se contrae el corazón. Primero llega el impulso eléctrico que hace que se despolarice las células del miocardio para que puedan contraerse. Y el orden es del nodo seno auricular, ¿sí? Aquí lo tenemos ejemplificado, del nodo seno auricular, le pasa la orden o el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, del nodo auriculoventricular viaja el impulso por el haz de His, que el haz de His va en medio del ventrículo, en medio de los ventrículos, en el tabique interventricular, y de ahí finalmente, para contraer el resto de los ventrículos, viaja por las fibras de Purkinje. ¿Qué es especial de esto? Especial de esto es que cada uno de estos sitios tiene o contiene células altamente especializadas capaces de generar su propio ritmo, su propio impulso. ¿Qué es lo que hace que tengamos una frecuencia cardíaca fisiológica? Porque el ritmo lo lleva, digámoslo así, el que tiene un ritmo que es compatible con la frecuencia cardíaca para que podamos vivir. Es decir, el que tiene el ritmo más rápido es el nodo seno auricular, ¿sí? Ese tiene un ritmo, tiene una velocidad de conducción. Entonces, el que va a agarrar el ritmo es el que puede hacer los latidos compatibles con la vida. Es decir, el que late más rápido de todos estos, es decir, el que genera un impulso más rápido y constante, es el nodo seno auricular. ¿Por qué esto es importante? Porque hay situaciones patológicas en las que vamos a suponer que de pronto no sirviera o disfuncionaran las células del nodo seno auricular. Y esto es como los relevos, ¿no? O sea, si de repente la carrera de relevos, pues un jugador se lesiona, pues tengo que esperar al siguiente relevo a que me dé la estafeta, ¿no? Entonces, el siguiente relevo, ¿quién creen que va a ser? El nodo auriculoventricular. Pero resulta que el nodo auriculoventricular trae otro ritmo, ¿no? O sea, trae su propio ritmo que es más lento, ¿sí? Entonces, un ritmo auriculoventricular resulta que no es suficiente, ¿sí?, para las necesidades que tiene el individuo de que mi corazón lata. Es decir, si ustedes en reposo se toman el pulso o se tocan, ¿cuántos latidos tienen en un minuto? Puede variar, pero va a haber una constante fisiológica, ¿no? La constante fisiológica es que los latidos, lo normal es de 60 a 99. Eso es lo normal, ¿no? Y ese ritmo lo está dando la velocidad del nodo seno auricular. Pero en condiciones patológicas en el que no sirve el nodo seno auricular, tiene alguien más que tomar el ritmo, ¿sí? Y alguien más que toma el ritmo es el nodo auriculoventricular. Pero el auriculoventricular tiene una frecuencia más baja, ¿no? Tiene una velocidad más baja. Entonces, si el nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de 40 a 60, ¿no? Y yo normalmente, para estar bien, o sea, para tener sangre en todo mi organismo,
yo necesito una frecuencia de 80, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si de repente ya mi nodo senoauricular no sirve y toma el ritmo del aurículo ventricular? Pues resulta que ya para mí no sería suficiente que latiera a esa velocidad. ¿Sí me explico? Y entonces lo que ocurre es que a lo mejor ya no me está llegando suficiente gasto cardíaco a los vasos del cerebro y me desmayo, ¿no? O ya no le llega suficiente sangre al miocardio y me empieza a dar un infarto. ¿Sí me explico? Esto es importante que reconozcamos cuáles son las células especializadas y cuál es el orden que siguen. Y obviamente conforme más vamos avanzando, o sea, las fibras del haz de His tienen también su propia conducción y resulta que esta es más lenta. Y las fibras de Purkinje también tienen su propio ritmo de conducción, pero también es más lento, ¿no? Es por eso que en condiciones fisiológicas, el que lleva el ritmo es el que, pues, dispara más rápido, por así decirlo, ¿no? El que tiene un ritmo más rápido, porque además puedo compensar que te pongas a correr y tener que disparar más rápido para contraerme más rápido. Entonces, en condiciones fisiológicas, el que lleva el ritmo es el nodo senoauricular. En condiciones en las que el nodo senoauricular se enferma, y así se llama síndrome de enfermedad del nodo senoauricular, pues entonces el otro que toma el ritmo es el nodo auriculoventricular, solo que ahí es peligroso porque no es suficiente para generar un gasto cardíaco óptimo. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Esto es importante porque en fisiología lo van a ver. Es sumamente importante que la conducción se lleve a cabo de esa manera y en ese orden. Entonces, el orden, recordemos, va del nodo senoauricular, ¿sí?, al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular llega al haz de His, ¿sí?, y del haz de His se va a las fibras de Purkinje. Esa es la manera en la que recorre el estímulo eléctrico para que todo el corazón se contraiga de forma armónica, ¿no?, como debe de ser. Ahora bien, hablando de los vasos sanguíneos, tenemos que están compuestos de, de tres capas, ¿no? Tenemos la adventicia. Voy a hablar de capas de más externo a más adentro, ¿no? Entonces, tenemos la capa que está aquí, recorre la sangre, ¿no? Esto es una vista transversal. Entonces, está el vaso sanguíneo, tiene una capa de en medio, que es la capa muscular, y tiene una capa, la más externa, que es la adventicia. Entonces afuera está la capa adventicia, que es solo tejido conectivo, colágena, glicosaminglicanos. La capa media, que es por ejemplo, en el caso de las arterias, esta capa media tiene más músculo que las venas, por ejemplo, porque los vasos sanguíneos arteriales tienen la capacidad de contraerse o de relajarse para modular el flujo sanguíneo. La capa media obviamente está compuesta de músculo liso involuntario, ¿sí? Y la capa más interna de los vasos sanguíneos se denomina íntima o el endotelio. Entonces, la diferencia entre una y otra, los dos sistemas, tanto venoso como arterial, tienen las mismas capas, solo que la arterial, pues obviamente tiene una capa media más gruesa porque es la que va a modular el flujo y obviamente modulando el flujo puede modular la presión, ya sea haciendo un diámetro más pequeño o más ancho, ¿no? Y tiene la capa muscular más gruesa y las venas no. Esta es una vista histológica, ¿no?, de una vena y una arteria. Si ven la capa aquí de la arteria, esta es la capa media, ¿no?, es mucho más gruesa que la de una vena, ¿no? Esta es la capa de una vena. Este es el adventicio, que es un tejido de
conectivo que tiene colágena, glicosaminglicanos, y esta es la capa íntima, ¿no? Es decir, es un endotelio. Entonces, esa es la diferencia entre el sistema arterial y el sistema venoso. Aquí observamos otra, en donde vemos aquí la capa interna, la capa íntima es muy pequeña, ¿no? Es esta. Y luego la capa media es básicamente toda esta, que es músculo liso. Y esta es la capa externa, ¿no? La túnica externa. Aquí vemos otro, en donde vemos que la capa media es esta de aquí. Todo esto, si ven, es tejido conectivo que se ve diferente. Y esta es la capa íntima, que es el endotelio. Y esa es la circulación en general, ¿no? O sea, la circulación arterial, pues obviamente va ramificando los vasos. Aquí la observación es que hay que repasar los vasos y las ramas, tanto a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, del tronco, del abdomen y de las piernas. Saber, esto es muy importante porque entonces sabemos qué riego sanguíneo le corresponde a esa sección anatómica de la que estamos hablando y obviamente el retorno venoso, ¿no? Por ejemplo, en la cara, en el cuello, pues tenemos, la circulación está mediada obviamente por las carótidas, que son las que vemos aquí, ¿no? Y las carótidas a su vez se bifurcan, que es en carótida interna, bueno, es la común, la interna, la externa, y a su vez dan las ramas faciales. Y por último, recordar que todo esto, la circulación lleva obviamente nutrientes y lleva también oxígeno, ¿no? Es como todos nuestros tejidos se oxigenan. Y esto lo hacen a través de un sistema único que es el sistema capilar. O sea, el sistema capilar son vasos de muy, muy, muy pequeño calibre en los que el endotelio es tan delgadito que puede atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer un intercambio de gases, ¿no? Entonces, el sistema capilar realmente tiene una microcirculación única que va a permitir el intercambio de nutrientes, de electrolitos, pero también de gases, ¿no? Entonces, por eso tenemos que las arterias son ricas en contenido de oxígeno y las venas, al revés, son ricas en contenido de CO2 o dióxido de carbono. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y cómo ocurre esto? A través de estos capilares arteriales y capilares linfáticos, ¿no? Entonces, la arteria, por ejemplo, una arteria de gran calibre, va viajando y cuando llega al lugar o al sitio que va a irrigar, vamos a suponer, vamos a los pies, ¿no? Entonces pasa la arteria, se convierte en ilíaca, se bifurca ilíaca externa, ilíaca interna, y la externa da lugar a la femoral, y la femoral da lugar a la tibial, a la peronea, y esta llega hasta el dorso del pie, ¿no? Entonces ahí se empiezan a hacer más pequeñas, entonces en vez de arteria ahora se llama arteriola, que son más pequeñas, y las arteriolas tienen unos pequeños esfínteres, ¿no? En los que también modulan la presión, regulan y modulan la presión del flujo que va a llegar a este capilar. Entonces se ramifica la arteriola y da lugar a capilares, ¿no? Y estos capilares, ¿no? Son como esta red que vemos aquí, en donde son muy delgados, donde hay intercambio de todo, ¿sí? Después estos capilares, obviamente, ahora se transforman en venas, es decir, en vénulas, es decir, ya no son arteriolas, ya son vénulas y obviamente la capa media pues es más pequeña. Entonces estos capilares se transforman en vénulas que ya llevan sangre, ¿no? Ya aquí hubo el intercambio de oxígeno y entonces ya es sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 que la van a llevar al pulmón para que se oxigene, ¿no? Entonces de las vénulas se hacen venas de mayor calibre, ¿no? Venas y ya las venas sistémicas.
Este sistema capilar resulta que tiene pequeñas válvulas que son esfínteres antes de entrar al capilar. Estos esfínteres son sumamente importantes porque estos van a regular qué es lo que entra al lecho capilar, ¿sí? Y regulan el flujo. Obviamente estos pequeños esfínteres son como prolongaciones de el, el, la capa media del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces, si se contraen, si yo contraigo, ¿no? O sea, hago más pequeño el diámetro, resulta que aumento la presión que está dentro del vaso y disminuyo el flujo. Y si abro, ¿no? Si abro el diámetro, resulta que la presión disminuye, ¿sí? Y el flujo aumenta, ¿sí? Entonces, estos se encargan, son muy importantes en regular la presión y en regular qué es lo que va a entrar al lecho capilar para intercambio de nutrientes. Obviamente son responsables estos capilares, son tan delgaditos que permiten el intercambio de gas para que todos nuestros tejidos estén con buen aporte de oxígeno. Y esto es lo que vemos, ¿no? O sea, este es el vaso visto, o sea, tenemos la membrana basal, ¿no? Las células del endotelio, ¿sí? Que es la capa íntima de los vasos sanguíneos. Estas células pues tienen un núcleo. Ahora, si yo observara esto a nivel microscópico, me doy cuenta que tiene unos canales de comunicación en donde permite el libre paso de sustancias muy pequeñas, como los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, ¿sí? Entonces todos mis tejidos pueden obtener de la circulación el nutriente que necesitan, pero también tienen el libre paso, está tan delgado los capilares que pueden pasar libremente los gases que necesito, ¿no? El oxígeno y recoger el dióxido de carbono. Y entonces, pues ya saben que las venas, pues ya llevan sangre que ya no está oxigenada, ¿no? Y entonces esto lo van a transportar hasta el corazón para que ingrese a la circulación pulmonar y se pueda oxigenar. ¿Qué es lo importante del sistema venoso? Si el sistema arterial tiene una capa media que puede contraerse para regular la presión y el flujo sanguíneo, el sistema venoso tiene una función muy importante y se denomina la capacidad que tiene de reserva o capacitancia. Es decir, los vasos venosos se encargan de contener. ¿Y qué contienen? Pues tienen cantidades importantes de volumen. Entonces, en todo el sistema venoso tenemos un 70% de sangre que está reservada en el sistema venoso, ¿sí? Si yo necesitara que mi gasto cardíaco incrementara, porque a lo mejor tengo un sangrado por alguna operación y es una arteria que está sangrando, entonces los vasos venosos lo que hacen es, necesitas, pues ahí te va más sangre, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues resulta que estas venas son las venas periféricas, ¿no? Y se encuentran adyacentes o son sujetas a presión, ¿sí? A través de los músculos. Ahí les va. Cuando uno está de pie mucho tiempo, ¿no? Las venas tienen unas pequeñas válvulas, no esfínteres, tienen unas pequeñas válvulas que hacen que la sangre, acá están los pies, ¿no? Que hacen que la sangre ya no se regrese, ¿no? O sea, que avance, que suba hacia el corazón, ¿no? Si yo estoy mucho tiempo de pie, sin moverme, estas válvulas, estas pequeñas válvulas, con el tiempo se vencen, ¿no?
y entonces da lugar a una insuficiencia venosa, ¿sí? Por eso recomiendan que si estás mucho tiempo de pie, muevas las piernas porque este movimiento de los músculos presionan a la vena, ¿no? Ejercen cierta presión para que la sangre no se quede ahí y pueda seguir el retorno venoso, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas valvas dentro del sistema venoso es que previenen el flujo retrógrado, es decir, que la sangre vaya otra vez en sentido contrario del avance hacia el corazón, ¿no? Estas valvas obviamente se encuentran en venas que son mayores a 2 milímetros y se pueden vencer, ¿no? Entonces, quedamos que el sistema venoso es importante porque son vasos que tienen el 70% de la sangre, ¿no? Y se le conocen como vasos de reserva o vasos de capacitancia. Y la otra es que las venas tienen las válvulas o valvas que impiden que la sangre regrese. Y además están sujetas a la presión de los músculos, ¿no? Entonces, si yo estoy caminando, resulta que la sangre no se puede quedar estancada porque el músculo está haciendo como la presión para que la sangre siga avanzando, ¿no? Por eso recomiendan que muevas los pies cuando estás en una posición en bipedestación por tiempos prolongados. Y bueno, esto ha sido todo del sistema cardiovascular. Espero que haya quedado claro, si no ya saben cómo localizarme y cualquier cosa o duda la podemos ver en clase. Gracias, que tengan una excelente semana.